Muy buenos días. La Asociación de Filosofía Bajo Palabra tiene el gran honor de inaugurar este segundo Congreso Internacional de Filosofía con la conferencia de un reconocido y acreditado estudioso en filosofía jurídica, filosofía del derecho, política y ética, en cuya obra toda una generación de juristas y universitarios españoles han encontrado un gran estímulo e inspiración democrática. Siendo lo más importante y lo que aquí nos reúne sus palabras, pierdan cuidado de que voy a ser muy breve en su presentación, pues realmente no la necesita. En efecto, Elías Díaz es, como todos ustedes saben, un gran conocedor de las ideas sociales y políticas de la España contemporánea, y sus estudios han ido en esa línea de reconstrucción y recuperación de un pensamiento pluralista, crítico y democrático. Sus obras muestran a las claras que estamos ante un gran promotor y defensor del Estado democrático de derecho y uno de los autores que más convincentemente han argumentado o han insistido en esta idea de que un Estado que se acoge a la razón de la fuerza pierde inevitablemente la fuerza de la razón. Y por eso nos ha enseñado el profesor Elías Díaz su interrelación con las libertades y con los derechos fundamentales, los cuales constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. Precisamente de este tema tan interesante nos va a hablar hoy, con la conferencia titulada Derechos Humanos y Estado Democrático de Derecho. Así que damos la palabra al profesor Elías Díaz cuando quiera. Bueno, buenos días a todos y todas. Lo primero es agradecer muy sinceramente la ocasión de participar en este congreso ante la presencia de estudiantes, de profesores de diferentes ámbitos de la filosofía y de las ciencias sociales, que para mí era un compromiso de los que implica un reto de aceptar que vosotros me permitáis aquí exponer una vez más, porque muchos, si me adelanto a lo que voy a decir después, ya me han oído muchas veces. Me decía mi querido amigo, todos os voy a tratar como amigos, muchos lo son de hace mucho tiempo y muy cercanamente, pero me decía Ángel Gabilondo que no es malo tampoco perseverar en las mismas ideas. Yo añadía, siempre con alguna prolongación, con alguna cosa nueva, que no es malo estar, digamos, en una línea de unas ciertas ideas en un tiempo en que la volatilidad y la debilidad y la liquidez de todo, pues hace que ya nadie sepa dónde está y se encuentra uno el travestimiento pues más comprensible. Por otra parte, la gente tiene también derecho a cambiar y a evolucionar o involucionar, pero en fin, tampoco es malo que si uno pues piensa que hay ciertas ideas que constituyen base fundamental para los temas que nos corresponden estudiar aquí, pues lo haga. Digo esto porque entonces para muchos es ya Wiederholung. Aquí utilizo el término que tantas veces sacamos cuando ya uno, sobre todo a cierta edad, empieza a repetir las cosas. Pues uno siempre alega. Javier Muguerza es muy dado a estas repeticiones, a estas reiteraciones, y siempre lo alega en su favor, y yo me apropio también de ello. En definitiva, la filosofía es Wiederholung, es decir, repetición. Lo que pasa es que hay alguien que le escuchó una vez y dijo, sí, la filosofía es Wiederholung, pero ya Triederholung es demasiado, ¿no? Y aquí hay algunos que pasan incluso del Triederholung, por lo tanto les pido disculpas si muchas de estas cosas pues son ya las que ya le hemos escuchado a Elías Díaz muchas veces. La sesión de hoy, lo anterior tiene que ver también con el tema, pero en fin, la sesión de hoy es la fundamentación filosófica de la democracia, nada menos, la fundamentación filosófica. Yo no me voy a evadir de este punto, incluso diría que adelantándome al final, pero tampoco hay por qué esperar al final, que luego siempre falta tiempo, a lo mejor se le olvida a uno. Adelantándome al final, yo diría que fundamentación filosófica, si me quedasen 2 minutos para terminar la intervención, diría, pues sí, la fundamentación filosófica de la democracia y de los derechos humanos, para mí constituye considerar al ser humano como un agente moral. Punto, si quería, ya terminó el tiempo y me iba. Como un agente moral, es decir, considerar al ser humano como dotado de una
capacidad, yo diría necesidad, de una autonomía moral de la conciencia individual. La conciencia individual, la autonomía moral de la conciencia individual, el ser humano como agente moral, para mí es la base de la fundamentación filosófica de la democracia y de los derechos humanos. Si quieren, en términos, si queréis, en términos más directos y elementales, pues sí, la libertad. Me parece que a Sartre, en los viejos tiempos, ya se ha olvidado uno, me parece que a Sartre el que decía que estamos condenados a ser libres. Bueno, a mí lo de condenados me parece un poco propio del dramatismo de aquellos años del existencialismo, etcétera, pero sí, estamos condenados a ser libres. Es decir, que hasta para decir que no queremos ser libres y que queremos a un caudillo que nos libere y nos saque de la situación negativa que se pueda considerar, hasta para eso necesitamos, e incluso para no votar también necesitamos, y para no participar también necesitamos decirlo libremente. Quiero decir, me parece, pero vosotros me corregiréis si no es así luego en el debate final, pero yo, fundamentación filosófica de la democracia es esto, es el ser humano como agente moral, la autonomía moral individual y, por lo tanto, el tema de la libertad moral en la decisión. Claro, ya sé que pasar de ahí a la autolegislación y a las cosas que van a venir después, hay muchos pasos intermedios. No digo que esto sea una cosa mecánica, pero yo creo que con esa base uno se puede permitir decir, bueno, pues creo que esto no está mal para empezar y dejarlo como base. Luego hay muchas mediaciones, muchas correlaciones, muchos imperativos de coherencia, eso es cierto, hasta derivar a qué derechos humanos. Hay cadenas de mediaciones, de proposiciones, hasta llegar a qué derechos humanos no. Pero creo que si nos asentamos sobre esa base que acabo de decir reiteradamente ya 2 o 3 veces, me parece que estamos en un buen comienzo y en un buen final, tanto de mi intervención, porque efectivamente yo esto no lo he inventado, tiene toda una tradición ilustre, me parece que estamos en un buen comienzo y en un buen final de lo que se podría decir sobre la fundamentación filosófica. Pero yo, y cuando al final siempre uno tiene papeles, por supuesto, preparados para hablar, pero luego al final empiezan a reconcomerse y decir, bueno, pero ¿dónde voy a hablar en la universidad? ¿Ante qué personas, etcétera? Como las de alto nivel, no lo digo vanamente, no de alto nivel de interés, en la medida de vuestra presencia y además de capacitación y de conocimientos, pues esto exige también que al final uno, ya cuando ya realmente se plantea que tiene que venir a hablar aquí y que tiene que decir cosas como las que yo voy a resumir en la intervención de hoy, pues también da un sesgo, si se quiere, no de actualidad, sino de la realidad. Es decir, en qué momento hablamos y qué es lo que tiene que ver la realidad en la que estamos insertos acuciantemente y hoy gravemente, que tiene que ver con estos problemas de los que vamos a hablar. Porque, bueno, la conferencia canónica mía pues habría sido que ya muchas veces, pues digo que ya he hablado de estas cosas, la conferencia canónica sería decir, pues vamos, que diré luego también algo de esto, porque hay personas a las que le puede venir bien pues un poco de orden en la exposición, pero en fin, también hablaré de ello, pero la situación de la que yo partía ayer y antes de ayer y esta mañana cuando venía y esta noche también, que uno piensa a todas las horas sobre estas cosas, es, bueno, en definitiva vamos a hablar de justificación filosófica, que es tanto como decir en términos de filosofía política y jurídica, es tanto como decir de problemas de legitimidad, es decir, de justificación de la democracia y de justificación de los derechos humanos. Problemas de legitimidad. Sería un término que yo, por lo tanto, recuperaría predominantemente, claro, desde la filosofía del derecho jurídico-política, desde la cual yo puedo hablar con un poquitín más de autoridad, digamos, de autoritas, pues problemas de legitimidad, es decir, de valoración, del deber ser. Es el criterio de legitimidad es un poco la referencia, si se me permite, de la razón práctica, es decir, este es el criterio de legitimidad desde el cual han de ser valoradas las cosas que ocurren en la realidad. El problema que hoy quizás, y lo que yo acabo de decir hasta ahora, quizás no tuviera tantas personas que disintieran de ello. Y sin embargo, lo que estaría falto de apoyo es si no digo lo que voy a decir. Y es que, bueno, pero hoy nos encontramos con que este criterio de legitimidad está fuertemente cuestionado no tanto por los principios en sí mismos, sino por las situaciones fácticas en que ese sistema de legitimidad se ve forzado, en cierto modo, a hacerse presente y actuar. Me refiero al término legitimación. La democracia tiene legitimidad, tenemos razones para esta legitimidad. Lo que no tenemos son poderes.
y en el tema de la filosofía política, el tema del poder. A mí me sorprende a veces de que hablamos mucho de estas cuestiones y el término poder aparece poco cuando es central. En filosofía política el término poder es central. Y yo a veces cuando preguntan periodistas o cuando tengo que dar coloquios de menor entidad que la de hoy, digo, no, si tenemos razón, eso me asusta un poco, me parece que es la razón absoluta. No, digo, pero tenemos razón, pero mejor dicho, tenemos razones, lo que no tenemos es poder. Hasta puedo sintetizarlo en el singular, que es más fuerte. Sí, tenemos razón. No es que digamos, no, es que la izquierda, digamos, si me permitís, yo hablaría desde un punto de vista socialdemócrata, pero procurando aunar elementos de la común izquierda. No es cierto que estemos carentes de ideas. A veces hay que aclarárselo a periodistas, a otras personas. Es que ustedes han quedado sin ideas, no tienen ideas. Hombre, hay que cambiar muchas de las ideas de antes, pero la línea central, la línea áurea, la línea general de la que yo he partido esta mañana, sí tenemos ideas. Lo que no tenemos es poder. Bueno, también se pierde poder por no tener ideas, que algunos puede que no hayan tenido esas ideas suficientemente claras, o porque esas ideas se han abandonado, seducido por otras ideas que parecían las mismas y no lo eran, como por ejemplo el culto a un cierto neoliberalismo, incluso una cierta desafección de lo público, una cierta desafección del Estado. Repasando la no archivada prensa y papeles que uno va acumulando y acumulando, yo podría sacar declaraciones de personas importantes en la izquierda que coqueteaban con que el Estado no podía hacer, claro, todo no lo puede hacer, pero a una actitud, digamos, de infravaloración de cuestiones que parecía que constituían núcleo del pensamiento de izquierdas. Bueno, pero con orden. En lo que estamos ahora es que junto a la idea de legitimidad hay un puente intermedio entre la legitimidad y lo que es más propio de los juristas, que es la legalidad. Bueno, estoy hablando de la legitimación, que no es lo mismo. La legitimación, en fin, es obvio advertirlo aquí, la legitimación no es la legitimidad. La legitimidad son una serie de valores que pueden no tener presencia social. Por ejemplo, en el franquismo, pues qué duda cabe que las ideas que se podían exponer y, por lo tanto, hacerlas más asequibles y aceptables eran las ideas, digamos, la legitimidad democrática. Y no dudábamos de ella, aunque nos dijeran, bueno, pero si la gente no está en esto. Bueno, hoy se está en esto, como cuadro de ideas en la legitimidad aceptadas, pero hay una crisis importante de desafección. Es decir, cada vez más encontramos a este criterio justificativo de la legitimidad carente o muy debilitada la legitimación. Este punto me parece importante, porque la legitimación, Weber, es un concepto sociológico, es la creencia del grupo social en unos valores. Por lo tanto, no es que esos valores tengan argumentos suficientemente consolidados o serios argumentados. No, es que a pesar de eso, y por lo que sea, por prevalencia de otras corrientes de pensamiento que logran poder social para hacerse presentes, hay sistemas hay criterios de legitimidad que tienen legitimación o que no lo tienen. Porque la legitimación se puede lograr como debiera ser, con libertad, con argumentación, con diálogo. Y es el criterio de legitimación que pretende la democracia. Pero, claro, esa democracia está traspasada de valores, está traspasada de actitudes que hacen, y no digamos en las dictaduras o en los regímenes totalitarios, donde la legitimación se logra, todos sabemos a veces, pues, o por la fuerza sin más, por la fuerza, incluso por la fuerza del derecho, sin más, se logra de esa manera por la fuerza, por el terror. Estoy hablando de los totalitarismos, y ese es el criterio de legitimación que la gente acepta, porque la gente quiere vivir y tiene que vivir y dice, bueno, esto es lo que hay y punto. Y si hay que ir a la plaza tal a aplaudir, ahí que se va. Si hay que ir a otra plaza de Barcelona, pues no quiero ocultar tampoco ese tema, se va. Bueno, y es un criterio de la calle. Frente a la situación, digamos, de una legitimación aceptada libremente, con debate público y del espacio público como debe ser. Y esa es la legitimación. Y hoy estamos en presencia de déficits graves de legitimación. Ya digo, no de legitimidad, pero sí de legitimación, de que no se ha sabido, no se ha podido trasladar, porque hay fuerzas intermedias que
que distorsionan esa comunicación, no se ha podido llegar a explicar o a que las ideas de la legitimidad democrática se conviertan en un sistema aceptado de la legitimidad. Weber hablaba de la carismática, la histórica y la legal racional. La legal racional de Weber, lo advierto para los especialistas en Weber, no es la misma que yo estoy manteniendo, pero tiene mucho que ver. Weber era fundamentalmente un sistema eficiente, un sistema que prevenía, que ese es el Estado moderno, tiene mucho que ver con lo que yo estoy diciendo, pero aquí hay algo más, o sea, hay una aceptación que es consciente de que esos sistemas de legitimación todos tienen dentro valores que son compartidos o no compartidos. Es un supuesto fáctico, La legitimación es un criterio sociológico, mientras que la legitimidad es un concepto de tipo más de filosofía ética, o de filosofía, si queréis. Y finalmente, por jugar con los tres conceptos, claro, esa deslegitimación puede llegar también a lo que conocemos como sistema de legalidad, es decir, legitimidad, legitimación, legalidad. Son tres conceptos que desde la filosofía del derecho, y yo de manera muy especial pues he insistido siempre de la conexión y filosofía del derecho y establece las comunicaciones llenas de distorsiones entre estos tres conceptos. El sistema de legalidad, para que nos entendamos, el derecho positivo. El derecho positivo, es decir, las leyes más la interpretación jurídica de los jueces, más la autonomía, digamos, que en parte también existe dentro del mundo del derecho, o sea, pero lo que llamamos derecho positivo en el sentido amplio, que incluye leyes, jueces, interpretaciones, etc. Ese sistema de legalidad es un sistema que también está sometido hoy a fuertes presiones de deslegitimación. No hay más que pensar pues, en las críticas al decir todo esto, digo, a veces muy justificadamente, al aparato judicial, no digamos al poder legislativo. Una cosa mínima, pero que yo siempre necesito recuperar, es hora de que los periodistas, porque son los comunicadores y hoy los medios de comunicación, esta mañana he vuelto a oírlo, los políticos son todos unos sinvergüenzas, unos chorizos, decía el de la radio. Y el día que acabemos con los chorizos, bueno, por de pronto, aunque se acabe con ellos y aunque se les considere deslegitimados, pero por favor, por lo menos vamos a llamarlos, a diferencia de otros políticos, los del Poder Ejecutivo, vamos a llamarles miembros del Parlamento. Porque eso lleva a una desvalorización constante de la deslegitimación en el campo de la legalidad de aquellos que, nos guste o no, mejor o peor, construyen la legalidad. Ya sé que hay, es que no se hacen respetar a ellos mismos, crítica y autocrítica, por todas partes surgen agujeros, pero por de pronto que esto ocurre en Inglaterra perfectamente, un miembro del Parlamento en Inglaterra es un miembro del Parlamento. Y es mejor o peor el representante de la soberanía nacional o popular. No, nacional popular no es lo mismo exactamente, pero en fin, aquí me vale. Por lo tanto, creo que ese tipo de cosas de crítica y autocrítica recuperaría, y lo mismo el sistema judicial, discutimos cómo se hacen los jueces, cómo se fabrican, sugerencias, etc. Bueno, lo que quiero decir aquí no se trata de hablar de todo esto, porque entonces me quedaría completamente sin tiempo, pero llamar la atención sobre que hay también una deslegitimación, una pérdida de legitimación del sistema de legalidad. Y bueno, los problemas de estos sectores son ante los que nos encontramos, porque yo hacer valer después que la vía de solución más factible, mejor, es la que voy a exponer después, yo creo que ante vosotros no necesita tantísimo tiempo, por eso me estoy deteniendo en esto que no son los preámbulos, sino que van más bien al núcleo interno de las cuestiones. Lo que diría que en este sentido en esta deslegitimación hay, por de pronto, un mundo de primer sector de deslegitimaciones o de problemas relacionados, de problemas de índole política e institucional. El Parlamento, que debe ser mejor de lo que es, que partidos políticos, por supuesto, sistemas electorales, instituciones paralelas a los tres grandes poderes, que la gente conoce menos, instituciones de estas que son satélites justificados en una democracia del sistema de legalidad y que funcionan mal. Hay todo un mundo de reformas a establecer en el campo de los problemas, uno de índole política y de índole institucional.
ahí están, y hay que insistir en ello, importantísimos, que a veces casi superan los esfuerzos. Estamos en una tarea, en cierto modo, ímproba, es que construir una democracia, bueno, la transición, yo creo que estuvo bien, se hizo lo que se podía hacer, pero construir una democracia es una cantidad enorme de problemas concretos que deben ser bien orientados, y unos se agrupan, porque quiero ser ordenado en la exposición, se agrupan en ese primer nivel de problemas de índole política e institucional. Ahí en ese saco metan lo que yo acabo de decir y otros muchos más importantísimos. Hay un segundo nivel de problemas que no son estos, todos están interrelacionados, por supuesto, pero no coinciden, son diferentes a estos, que son los problemas de carácter socioeconómico. Socioeconómico. Bueno, y ahí, pues si abrimos la caja donde vamos a meter todos estos problemas, pues no hace falta contar, es decir, desde las reformas laborales y de trabajo en una vía donde lo que se prueba es que no puede ir por ahí, que son vías impuestas. No olvidemos, y yo estoy diciendo que yo hablo desde un punto de vista, si se me permite, con toda la modestia, desde un punto de vista socialdemócrata. Por lo tanto, no hay que llamarse a engaño si digo que las medidas de carácter neoconservador que han prevalecido en los últimos tiempos en Europa y que son hoy gobernantes en Europa, pues están induciendo esa relación de los problemas socioeconómicos en una línea que a mí me parece claramente equivocada, y que no lo dice solamente... Bueno, pueden decir que nada menos que un Obama hoy es la esperanza de la socialdemocracia, porque Obama ha dicho literalmente, y tengo el recorte, porque hay que venir siempre con las pruebas en la mano, el recorte dice de que estamos ante dos modelos, ha dicho recientemente Obama, estamos entre dos modelos. Él dice, no, yo no estoy en contra de los mercados, por supuesto, claro, la libre empresa, el mérito de cada cual, por supuesto, además en Estados Unidos, donde eso tiene una tradición ilustre, pero al mismo tiempo, dice Obama, hay la intervención del Estado, lo público, etcétera, donde tiene que tener una presencia para que las cuestiones no sean solamente de un orden de reducción de déficit, sino al mismo tiempo, por impulso público o impulso privado, de carácter más bien derivado hacia el crecimiento, sin el cual no hay, en mi modesta opinión, después de lecturas de las gentes que saben más que yo de este tema, pues que en las cuales no hay solución para el problema. Bueno, son todos los problemas, claro, de la crisis. La famosa crisis y la palabra crisis. La crisis son 4 crisis a la vez. Es un problema de crisis, es un problema de orientación de orientación de la economía. ¿Desde cuándo? Desde los años... Yo tengo 3 nombres y 3 cifras que muchos ya me han oído 800.000 veces, pero que las repito continuamente. Desde el final de los años 70. Hay primera gran crisis, una crisis de modelo de no crecimiento o de inversión de la economía, que frente al Estado social, frente al Estado del bienestar, que hasta el final de los años 70 había tenido una presencia importante. El welfare state, o a mí me gusta más decir el Estado social de derecho, había tenido una fuerte presencia desde final de la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, desde final de la Primera Guerra Mundial hasta estos años 70 aproximadamente. Y hay 3 personas que son símbolos, por favor, no hace falta advertiroslo aquí, no es que individualmente, pero son símbolos de lo que estaba ya tejiéndose, de lo que estaba preparándose sobre esta cuestión. En los años son 78, 79, 80. 78 llega Wojtyła al pontificado. Son 3 grandes comunicadores y 3 fuertes personalidades. Wojtyła al pontificado católico, con la influencia enorme, sobre todo en ciertos ámbitos que irradia. 78 Wojtyła, 79 Thatcher, 80 Reagan. Son 3 años decisivos y son 3 personas decisivas, porque son de acumuladores, de símbolo de un tipo de actitud, que a mí personalmente me parece pues negativa. Me dirán, ¿qué tiene que ver aquí Wojtyła? Pues sí, tiene que ver porque esto se diferencia, a partir de ahí se empieza a hablar de un fundamentalismo que se diversifica en dos grandes líneas. Un fundamentalismo teocons, es decir, de una actitud de interpretación de los textos bíblicos estrictamente literal y siempre una interpretación más bien tradicionalista de ello, y ese sería los teocons, que se llaman en el argot los teocons, o el movimiento neoconservador teocrático, eclesial, conservador,
que, bueno, está presentísimo desde este momento. Es decir, Wojtyła iba contra el comunismo bolchevique. Bueno, dejemos ese tema al que le afecte, y a mí no me afectaba en el sentido, digamos, que yo creo que sí, que había, digamos, algo que no casaba con la democracia, que era un sistema en fin, totalitario, con propensión a dictaduras, y si hay tiempo algo puedo decir después sobre esto, pero en definitiva Wojtyła contra esto de camino aprovechó para destruir todo lo que se llamaba socialismo en ese mundo, incluida la socialdemocracia o toda cuestión que tuviera que ver con la nefasta palabra socialismo, que no era el socialismo totalitario, sino un socialismo democrático. Y tengo más datos, digamos, yo señalaría que Wojtyła tiene una presencia muy, muy importante. El movimiento teocon conservador en Estados Unidos, el libro de Susan George es básico, con datos sobre este tema para Estados Unidos. El movimiento teocon lo que hace es, bueno, dar la gran batalla contra la tercera generación de derechos, es decir, ya no los derechos sociales y económicos, y ya tenemos a la tríada de Thompson sobre las tres generaciones de derechos, Wojtyła y el movimiento teocon y el movimiento teocrático que en Occidente encabeza Wojtyła. Claro, no entro ahora aquí en que también hay un fundamentalismo de tipo de judío, y con la Torah y un fundamentalismo, como no, de tipo islamista, ¿no? basado en la Sharia, que miro a nuestro amigo que cierra la última ponencia sobre profesor Peña sobre la ley natural. Bueno, la Sharia es la ley natural. Y quien especifica. Ya cuando la Sharia sale del Corán, como la ley natural de la escolástica salía de la ley eterna, pero no quiero meterme aquí en este punto porque me llevaría tiempo, aunque eso, digamos, tengo tiempo dedicado a ello, pues me parece que hay ese fundamentalismo musulmán. Bueno, por parte, digamos, del movimiento teocon, esa es la actitud, y ahí se meten, bueno, cambiando cosas, ahí se mete pues todo lo que significa oposición a la tercera generación de derechos, que era el derecho a la diferencia, la disponibilidad sexual de la gente para hacer uso de sus capacidades, sus inclinaciones sexuales, si quiere matrimonio homosexual, aborto, etcétera, investigaciones científicas, derecho a la paz, un conglomerado, no todo es igual, un conglomerado de nuevos derechos fundamentales que tienen que ver con lo que en Estados Unidos ha llamado el derecho al cuerpo. Investigaciones científicas, biológicas, todo eso siempre lleno de suspicacias por parte de los sectores hoy el Tea Party y los sectores, digamos, conservadores. Pero junto a esto, en el campo que estamos quizás hoy más, junto a esto y al mismo tiempo, y no coincidiendo del todo, pero sí coincidiendo en lo fundamental, está el movimiento de los neocons, que son más propiamente del movimiento de carácter economicista, no teocrático, sino tecnocrático. Es de la economía, no Estado. Reagan llegó a decir todo lo público, y Krugman se lo ha recordado siempre, todo lo público es malo, todo lo privado es bueno. Yo tampoco diría todo lo público es bueno y todo lo privado es malo, no lo diría, por eso soy meramente un socialdemócrata. Pero lo que sí quiero decir es que, claro, el todo lo público es malo, todo lo privado es malo, pues, depende para qué. Por lo tanto, el Estado que no intervenga, o que intervenga lo menos posible. Hayek, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick y otros. Es decir, que hay todo, a pesar de esos, bueno, Hayek es anterior a esos años 70, pero en fin, desde la órbita de Hayek y luego Milton y luego Nozick y otros muchos, el no al Estado, que el Estado no intervenga, que el Estado deje hacer, etcétera, es decir, una filosofía política, económica de carácter neoliberal conservador. Y estas líneas son las que van abriendo brecha, lo que llamaron ellos la revolución conservadora. Yo me negué siempre lo de la palabra revolución, porque claro, revolución es cualquier cambio, revolución es un cambio, pero la palabra revolución tiene unas connotaciones semánticas de carácter, digamos, de cambio, aunque a veces fueran distorsionadas y equivocadas, pero de cambio de sentido progresivo. ¿A qué entiendo por progresivo? Pues el valor de la libertad que dije al principio de la intervención, y el valor de la igualdad y el valor de la solidaridad. ¿Eso es una revolución?
que puede a veces dar lugar a lo contrario de lo que decía al principio, de lo que decían esos revolucionarios. Yo por eso me prefiero llamarla, ante Reagan y sus acólitos, y sobre esto hay mucha bibliografía, lo llamó revolución conservadora, que cautivó a mucha gente. La izquierda a veces es un poco tonta, permítanme la trivialidad, es un poco tonta, porque se apunta a cosas de los tiempos que no tienen nada que ver con su ideario, y estos desajustes, estos despistes producen consecuencias graves. Bueno, el mundo de los neocons, es decir, los mercados. Bueno, cuidado con los mercados, porque no los mercados. El mercado puede ser el pequeño ahorrador o una suma de pequeños ahorradores. El problema no es, y lo señalan muy bien, el problema no son los ahorradores, no es el mercado, son los gestores de los mercados. Los Goldman Sachs, es decir, todo el mundo de las empresas, de los bancos de inversión, el famoso Lehman Brothers, el Merrill Lynch, es decir, son aquellos que controlan los fondos de inversión y controlan los fondos de los mercados. Estos son los que juegan con los mercados con la ayuda de las agencias de rating, que juegan a la baja y luego aprovechan el alta. Es todo un mundo que todos leemos, que todos nos hemos hecho un poco más economistas en estos últimos años con todas estas cosas, y ese es el mundo de los neocons, que abrevio mucho porque quiero ir hacia el final cuando me corresponda. Es decir, hay una conjunción frente al estado del bienestar, que hasta los años 70, si se me apura un poco, empieza en el 73 con la crisis del petróleo. Pero bueno, aquello logra encauzarse algo, pero explota claramente a partir de que no es de ahora, la crisis no es del 8. La crisis, como ha llamado la atención la mayor parte de los analistas de fondo de mérito, esto es algo que empieza años atrás. Y el modelo de crecimiento desde esos años desigual viene de esos años que he señalado. Ese era un primer punto, una primera crisis. Un segundo punto era el proceso de endeudamiento público, también hay que criticarle cuando es un crecimiento con un endeudamiento público injustificado o completamente irreal, pero también de un endeudamiento privado. Ahí tenemos hoy el tema de los desahucios y el tema de las hipotecas, etcétera, pero que es algo que no hay que olvidarlo. Esto viene de los mismos gestores de los fondos de inversión a que me he referido antes, es decir, los Lehman, Madoff, es decir, el Fannie Mae, todo un mundo en Estados Unidos donde con el juego de las hipotecas basura, el juego apostando más que invirtiendo al enriquecimiento rápido, eso es lo que produce luego su traspaso a Europa. Y claro, cuando el crédito va fácil, pues todos los pobres ingenuos, muchos de buena fe dijeron, es la ocasión para pedir para el coche, para la casa, la segunda casa, y de ahí viene el brutal endeudamiento privado, pues fundamentalmente de los PIGs, fundamentalmente de Portugal, Irlanda, Grecia y España, pero también que está afectando ya, como sabemos, a países aparentemente mucho más consolidados como Italia o incluso la misma Francia. Es decir, que son crisis que se van abriendo desde hace 30 años. Todo esto, claro, explota brutalmente en el 8, en el 6, a partir del 6 y en el 8, que explota de esta manera agresiva, incontrolada, que nos sitúa en una cuestión, digamos, hoy de gran sentido, incluso trágico o dramático. Bueno, habría más cosas que decir, pero me limito ahora a esos dos grandes problemas. En España, por si faltaba poco, como decimos, permitirme el refrán popular, por si éramos pocos, parió la abuela, ¿no? Pues sí, pues éramos pocos, encima me resulta que a este país no le faltaba más para poder estar bien, no le faltaba más que a alguien se le ocurriera, algún irresponsable se le ocurriera, hombre, es el momento. Doy mucha importancia a la palabra momento, no digo que algo pueda plantearse, pero el tiempo es fundamental en la vida de uno hace las cosas en un momento, pero no se casa a los 3 años, ni se inscribe en la universidad a los 5, hay momentos. Entonces, algún irresponsable, y me mantengo la palabra, un irresponsable, pues que se ocurre decir que ahora es el momento de producir la ruptura de esto que hasta ahora hemos llamado España. Que bueno, nada es eterno y en fin, hay mayorías, etcétera, pero eso lleva su tiempo.
como decía aquel decano al que le fueron a pedir la dimisión de Franco, los estudiantes le fueron a pedir diferentes cosas de la facultad, y el decano, muy cachazudo, Facultad de Derecho de la Complutense, en los años 60, les decía sí, no, esto también concedido, tienen ustedes razón, y finalmente le pedían la dimisión del jefe del Estado. Y el cachazudo decano le dijo, bueno, también yo esto lo tengo en cuenta, como las anteriores cosas, pero comprendan que eso lleva sus trámites. Bueno, pues las cosas eran sus trámites. Bueno, pues digo que por si nos faltaba poco, ahora nos enfrentamos a un problema que tiene que ver con los dos anteriores, que tiene que ver, aprovechando el deterioro, aprovechando la deslegitimación, pues a alguien mesiánico y caudillista se le ocurre decir que ahora es el momento de producir un nuevo tema, que además yo lo enfoco aquí coherentemente con lo anterior, con la cuestión económica. Es decir, que observemos que no es tanto decir, independencia sí, independencia no, y que nos lleven a ese tema, no. Una cosa que se puede producir en plazo inmediato, es que si el resultado del 25 es, como veis, quiero hablar también de la rabiosa actualidad, si el 25 hay esa mayoría, bueno, o sea, está ahí y habrá que sacar las consecuencias, pero de momento lo primero que se puede producir es que la prima de riesgo salte de los 450, que ya es altísima, porque todo eso es deuda que estamos pagando, y todo eso es quemar dinero de deuda que no se puede meter en inversiones. Bueno, pues la prima de riesgo con esta situación, ¿quién va a invertir en un país que no se sabe qué va a ser de él? El capital es miedoso, es medroso, es prudente, es lógico, porque son los ahorros de mucha gente y que la gente los gestiona. Bueno, ¿quién va a invertir en un país en estas condiciones? Es decir, que la prima de riesgo se nos puede poner, yo no quiero ser profético, aunque me llame Elías, pero quiero decir que la situación de una prima de riesgo a partir de unas cifras que ya le da uno pavor pensar que puedan ser las que se produzcan cuando se retiren capitales, que ya se están retirando y no haya nuevas inversiones, la prima de riesgo a partir de los 600 es loca, pero si eso sube más para arriba, y eso es lo que se puede producir, o sea que tomemos conciencia de que el tema no es solo independencia sí, independencia no, es de los efectos y de las consecuencias que eso puede producir. En esa situación, ¿qué propone? Hay que proponer algo. A veces digo, pues no tengo más que decirme usted, pues sálvese el que pueda y vámonos a casa y tal, pero ni encaja en mi forma de ser, ni es coherente, ni tendría sentido mi presencia aquí. Bueno, pues díganos algo, si esto está tan mal que se puede hacer. Pero ya digo que quiero dedicar mucho menos tiempo a esto. Yo sí, pues diría, bueno, la vía que tenemos ejercida con seriedad, con racionalidad, y profundizando en ella y profundizando para resolver los problemas que antes he enumerado rápidamente, pero sí diría que sí, que yo no veo una respuesta más coherente, ni más seria, ni más fundada filosóficamente, ni más legitimada socialmente, ni más concorde con una legalidad que tiene como cúspide la Constitución. No veo más remedio que esto que yo he llamado aquí el Estado de Derecho. Estado democrático de derecho. Y ahí quiero decir tres cosas, muy rápidamente para terminar, porque habría sido la base de la conferencia a unos estudiantes de primero o de segundo, que por tanto aquí no lo hago así, pero sí tres enunciados que son fundamentales. Uno básico, no todo Estado es Estado de Derecho. Bueno, ya lo sabemos. Bueno, lo sabemos, pero no se sabía y no lo sabe mucha gente, porque el Estado de Derecho no es solo que haya un Estado y que haya derecho. El Estado de Derecho es algo que exige unos requisitos que enumeraré enseguida, aunque también soy ya, desde mi perspectiva, muy conocido. No todo Estado es de derecho. Aquí, en los años 60, permitírmelo, como sé que esta mañana me han elogiado en ausencia, y digo que, bueno, que lo acepto porque, como decía don Ramón Carande, cuando alguien le estaba haciendo un elogio, un doctorando le estaba haciendo un elogio a don Ramón Carande, que estaba en la mesa de una tesis doctoral, y Ramón Carande estaba allí, y el doctorando le hacía muchos elogios a don Ramón Carande, y el decano se vio obligado a decir, bueno, vaya usted terminando, le dijo al doctorando, vaya usted terminando, porque además está usted ofendiendo la natural modestia del profesor Carande aquí presente. Y Carande le dijo, no, joven, siga usted un poco más, que a esta edad todos los elogios son pocos. Pues yo a veces me acojo a esa coquetería de decir, bueno, que agradezco mucho
por parte de las personas que lo han proferido sin estar yo delante, por lo cual me disculpo, no sé si he dicho de no haber podido llegar esta mañana antes, pero bueno, eso es, no toda. Y en aquel tiempo, cuando el libro mío, ahí venía la cita, el libro mío de Estado, Derecho y Sociedad Democrática, que yo me podía haber retirado entonces ya, porque ya es el libro, yo soy el libro, el Estado, Derecho y Sociedad Democrática. Bueno, es porque lo que trataba de decir eso, la primera frase es: no todo Estado es Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la España de Franco, como era un Estado y producía derecho, pues entonces Fraga, que era el ministro de turno, dijo: pues hombre, somos un Estado de Derecho. Y entonces en los años 60 que pidieron la entrada a la Unión Europea, y entonces ahí la Unión Europea y por boca de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra les dijo: mire usted, no, hace falta más para ser Estado de Derecho. ¿Qué hace falta más para ser Estado de Derecho? Y ahí Elías Díaz, que entonces era joven, tan joven como ustedes o como vosotros o incluso más, pues resulta que toda la ciencia política europea del momento, en fin, la consolidada serio es que el Estado de Derecho no es tener un derecho y tener un Estado. El Estado de Derecho son dos cosas fundamentalísimas, con las cuales voy ya vinculando finalmente mi intervención. Dos cosas fundamentalísimas. El Estado de Derecho es, en primer lugar, imperio de la ley. Pero, ojo, cuidado, también en la Alemania de Hitler había imperio de la ley, también en la Italia de Mussolini había imperio de la ley, también en la España había imperio de la ley, y claro que lo había, pobre del que no obedeciera a esa ley. Pero la primera nota del Estado de Derecho es imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, la voluntad nacional, como quieran decirlo. Imperio de la ley como esa libre expresión de la voluntad. Si no hay eso, no hay imperio de la ley. Hay ley del imperio, ha dicho alguno que había escrito en la revista Bajo Palabra. Imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Y, como nota importantísima, básica, es que la razón de ser del tinglado que se va construyendo durante 3 siglos en Europa, desde Locke, el rule of law inglés, la idea de legalité en Francia, la Revolución Francesa, el Rechtsstaat en la Alemania del 19, todo este concepto que hoy llamamos Estado de Derecho, y que es una construcción como un puente, es una construcción de juristas y filósofos que se va construyendo durante 3 siglos, lo que hemos llamado con la fórmula alemana del Rechtsstaat, del Estado de Derecho. Pues esa fórmula y ese delicado y complejo mecanismo solo tiene una justificación y tiene una finalidad, porque si no, ¿para qué el tinglao tan complicado del Estado de Derecho? Pues tiene una finalidad, la razón, y sería el segundo aserto. El primero es: no todo Estado es Estado de Derecho. El segundo aserto sería la razón de ser. La razón de ser, y utilizo la expresión fuerte, adrede, la razón de ser del Estado de Derecho es la realización de los derechos fundamentales. Y aquí está la unión con mi tema. Si no vale para eso, pues no vale la pena. La razón de ser del Estado de Derecho es que se ha pensado, pero eso cabe discutirlo, que el Estado de Derecho tiene como razón de ser, tiene como finalidad, tiene como objetivo, pero razón de ser la realización y realización y efectiva protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de los derechos naturales, puede preferir llamarlo. Bueno, me parece importantísimo. Y tercer aserto que yo quería destacar aquí: el Estado de Derecho, por tanto, es la institucionalización jurídica. El Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia ética y política. La democracia política es política. Y es la institucionalización jurídica de la democracia política. Pero sin ética, sin democracia ética, aquí citaría a Kant y a Aranguren, que habló siempre de la democracia como moral. Hace falta que la democracia tenga una moral coherente con la democracia como política. Por eso creo que Kant de Aranguren, con toda la cadena intermedia, suministran buenas bases para esto. Institucionalización jurídica de la democracia. Es decir, no hay Estado de Derecho sin democracia y no hay democracia sin Estado de Derecho. Es la afirmación tajante que yo haría para concluir. Bueno, estos son los presupuestos, digamos, y la síntesis histórica de esta relación conflictiva y problemática de Estado de Derecho y sociedad democrática, que es siempre un proceso. Es un proceso, que es una cosa que afecta sobre todo, estas críticas esencialistas afectan sobre todo a los jóvenes, pero también a veces a los mayores. Bueno, está muy bien, usted dice esto, pero esto que usted dice lo dice en la teoría. Ahí estoy reenviando al librito
Kant, lo que es verdad o lo que es correcto en la teoría no lo es en la práctica. Bueno, esto hay que leerlo, para ajustar un poco las cosas. Sí, bueno, esto está ahí, pero ¿y los problemas? Yo por eso hoy he preferido anteponer los problemas, es decir, la realidad, la práctica, a la teoría. Creo que esta teoría vale, pero antes se han antepuesto los problemas para que no pareciera que estaba predicando un modelo precioso de resolución y que luego no había tiempo para los problemas, o que yo antepongo los problemas, pero invocando que de lo que hemos inventado y lo que tenemos, una construcción de legalidad llamada Estado Democrático de Derecho, me parece que es una buena base para la justificación filosófica de la democracia y para lograr una legitimación social que vaya impregnando la sociedad a través de esa aceptación, y que todo eso dé como resultado pues una democracia digamos consolidada, más seria y más trabada. Eso, como dije al principio, pues yo creo que se basa en la autonomía moral individual, en el ser humano como agente moral, en la libertad, todavía 5 minutos, en la libertad como, digamos, expresión más cercana, y eso obligaría, pero que ya, sí, con 5 minutos puedo decir algo, pero para si queréis el coloquio o para en otro momento, eso obligaría a plantear el tema que a veces en los coloquios se plantea. Bueno, usted ha hablado de fundamentalismo neoconservador, de fundamentalismo teocrático, pero no hay un fundamentalismo democrático. Eso suele surgir en los coloquios. Sí, bueno, usted muy bien se despacha contra el fundamentalismo teocrático y contra el fundamentalismo tecnocrático, pero no hay un fundamentalismo democrático. Bueno, sí, puede haberlo aquel que dice, o bien que las decisiones democráticas son siempre justas y para siempre justas, quiero decir que beatifica las decisiones de las mayorías, o beatifica las decisiones democráticas, y que por tanto hace de ellas decisiones que responden a la verdad, incluso a la verdad absoluta, o que responden a cuestiones que no pueden tocarse, que están ahí de manera inamovible. El terreno es resbaladizo y hay que expresarlo con rigor, porque si no se puede perder uno en el caos de las disquisiciones sobre este tema. Por supuesto, las mayorías pueden equivocarse, y corromperse, pero también puede equivocarse y corromperse las minorías. Y si las mayorías pueden a veces ser irracionales, las minorías a la vez pueden ser también o corruptas, o equivocadas, o desviadas, y no digamos el individuo en particular. Aquello del Firet hat immer recht, claro, era muy bonito, o si se quiere se reenvía a Platón, si es que se me permite meter al pobre Platón en esos vericuetos. Pero en la Alemania nazi, sí, el Firet hat immer recht, el Führer siempre tiene razón, y el caudillo, el Führer, il duce ha sempre ragione. La verdad que aquí nunca se atrevieron a decir el caudillo siempre tiene razón, que aquello sonaba un poco a chiste, pero sí le pusieron en las monedas caudillo de España por la G de Dios. Si conservan alguna de las monedas rubias, verán qué tiempos que pone de esas monedas de peseta, Francisco Franco, caudillo de España por la G de Dios. Y el problema es que no les dio tiempo, no había espacio ya para convertir la G en gracia de Dios, que era lo que significaba, pero podían haber quitado Francisco por haber puesto Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Y le pusieron una G, que claro, la gente zumbona de este país decía, no, es que lo que quiere decir es Francisco Franco, caudillo de España, por la guasa de Dios. Era la moneda con la que pagábamos hace años sobre este tema. Pues entonces, claro, no es Firet hat immer recht, además esto dicho en Alemania, eso suena muy fuerte, siempre tiene razón. No se trata de que la mayoría siempre tenga razón, es revisable, y la ventaja de la democracia es que todo es revisable. Hombre, y puede decir alguno, sí, pero ¿y si mientras tanto esas mayorías hacen cosas que...? Y ahí está Talmud y mucha gente, la democracia totalitaria. No, yo creo que no estaré en lo cierto. Yo creo que la democracia coherentemente no puede destruirse a sí misma. La democracia coherentemente no puede destruirse a sí misma. ¿A qué llamo coherentemente? No puede destruirse a sí misma si es coherente con respetar los principios que ella alega como justificación de las decisiones. ¿Cuáles? Los principios de la libertad, de la autonomía moral individual, de que todo el mundo pueda participar
y que, por lo tanto, de ahí, de esa solución, no puede salir un régimen totalitario. ¿Por qué no? Uno, porque las mayorías solo saben que son mayorías si permite que la gente, que todo el mundo actúe y todo el mundo intervenga. No saben que son mayorías, ni pueden alegar que son mayorías, si no han dejado votar a los judíos, no. Solamente saben que son mayorías, solo pueden alegar coherentemente que es democrático si han dejado votar a todo el mundo, y por tanto solo saben si está todo el mundo ejerciendo su libertad. No pueden destruir, eso no puede destruir la democracia. Puede crear problemas, pero no puede destruirla. Y segundo, que es importante, bueno, es que ustedes han aprobado hoy viva Fernando VII, rey absoluto. Muy bien, pero ya vale, si ya con eso se acabó el tema, ya está. Pero si ustedes son coherentes con los presupuestos que invocan para legitimar esto, tienen que reconocer que mañana llegan a los 18 años gentes que no han aprobado eso. Digo a los 8 años o digo a los 4 años. Es decir, exigiría un sistema de revisión continua en libertad de todo ese proceso, por lo cual, digamos, coherentemente, quien invoque que hoy las mayorías dicen una cosa, tienen que estar obligados a constantemente permitir, aceptar coherentemente con sus principios que tienen que aceptar ese punto de vista. Algunos preguntan aquí siempre, bueno, sí, pero ¿qué pasó? Y esto para el coloquio lo dejo. Si no me lo preguntan, me lo pregunto yo y así lo puedo decir. Alguno dice, sí, bueno, otra vez la teoría. ¿Qué pasó en Alemania en el 33? ¿O qué pasó en la Unión Soviética en el 17? Y en el 17 y 18. Pues lo que pasó no es que aquello, en mi opinión, a mi juicio, aquello no fue un proceso que condujera de la democracia a la no democracia. Aquello fue un proceso en el tiempo de meses, incluso en la Unión Soviética también de pocos meses, fue un proceso donde de una situación democrática, supongamos mínima pero democrática, se pasó a la no democracia y en medio lo que hubo fue una cosa muy sencilla, que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Y eso es lo que, si os parece, podemos, o yo, si no lo sacaría, para decir que los ejemplos reales, cuando alguien invoca, sí, la realidad, lo suyo es teoría, la realidad es así. No, la realidad no es así. La realidad es que ahí hubo un proceso de democracia a no democracia con una intervención de golpe de Estado en la cadena de transmisión. Y ahí sí, uno puede dar un golpe de Estado en cualquier momento frente a una democracia, pero ya no puede invocar que llega ahí por la democracia, aunque en el origen pueda invocarlo. En ese proceso que desencadena en la no democracia se ha interrumpido la cadena, la derivación de coherencia que decía es fundamental en la construcción de la democracia. Perdón porque me he pasado un poco del tiempo, pero por mí pues yo estoy abierto a toda pregunta, comentario que queréis que hagamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Elías por su brillante intervención. Supongo que querrán intervenir. Esta conferencia estaba cargada de sugerencias. Imagino que tendrán muchas reflexiones que compartir, así que vamos a abrir el debate. Sí. Muchas gracias, Elías, por esta magnífica conferencia, siempre con tu estilo que es tan impactante y tan combinador de tantas hebras y de tantos temas. Tenía dos observaciones que hacer. Voy a hacerlas muy rápidamente. La primera se refiere a ese magnífico informe, El imperio de la ley en España, al que has evocado, del año, si mal no recuerdo, 1970, de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, que según me comentó en su día el presidente de la República Española en el exilio, don José Maldonado, había sido redactado por José María Gil Robles. José María, sin duda, en una fase de quizá arrepentimiento por su anterior participación en el establecimiento de ese régimen totalitario que él en ese momento denunciaba. Pero lo interesante es que ahí, en ese informe, evidentemente yo lo leí entonces, han pasado tantos decenios que es difícil
afirmarlo con rotundidad, pero yo diría que en ese informe lo que se hace ver es que España no es, la España de 1970, no es un Estado de Derecho en el sentido mínimo, es decir, entiendo por sentido mínimo de Estado de Derecho algo mucho más austero que lo que tú has presentado. Un Estado de Derecho es un Estado en el cual las leyes vinculan a las propias autoridades. Y no lo era porque los conceptos del Código Penal español eran totalmente ambiguos, vulneradores incluso de una de las leyes fundamentales del propio régimen, que era el fuero de los españoles, de manera que la jerarquía normativa no estaba respetada. Y, por otro lado, las leyes que atribuían facultades políticas, concretamente aquellas dos leyes dictadas por Franco en el año 38 y 39, en que se atribuía de por vida plenos poderes, incluso en el 39, sin consultar al Consejo de Ministros, vulneraban ni a las Cortes. Claro, ni a las Cortes, por supuesto. En el 39 ni siquiera había Cortes, claro. Vulneraban, establecían una capacidad de arbitrariedad tan absoluta que ni siquiera las propias leyes del sistema vinculaban a las autoridades. Concretamente, el jefe del Estado estaba desligado de cualquier autoridad, aparte de que el hecho de que asumiera en su persona la plenitud del poder legislativo, ejecutivo y judicial, hacía que evidentemente no había sometimiento de la autoridad a la ley, en ese sentido mínimo, ¿no? Creo que eso fue un trabajo muy, muy interesante y que quizá, no sé si en la historia del derecho se estudia, pero merecería recordarse ese momento de crisis, ¿no?, para los que todavía podían creer en ese sistema totalitario en España, ¿no? Mi segunda observación es que yo sería mucho menos optimista que tú en lo de que la democracia no puede destruirse a sí misma. Efectivamente, los ejemplos concretos, el de la Alemania está bastante claro. No fue un acceso totalmente legal de Hitler, porque si bien su nombramiento como canciller por Hindenburg fue legal, pero los procedimientos que utilizó inmediatamente después para ganar las elecciones fueron ilegales y, por tanto, hubo vulneración. Pero, de manera más general, está lo que yo llamaría el tercer teorema de Gödel. Gödel hizo una demostración, que yo sepa no está publicada, de cómo es perfectamente posible en un sistema democrático, paso a paso, establecer un sistema totalitario. E incluso su sentido de la inoportunidad fue tal que lo dijo en el momento de su naturalización como ciudadano norteamericano, aunque quienes lo apadrinaban le tiraron de la manga para hacerle ver que no era el momento para ese tipo de ejercicio, digamos, intelectual. Pero yo pienso que es posible. Y decir, no, es que si ustedes dan ese paso están coartando a las generaciones futuras, a eso se podría contestar lo de Mirabeau, de que una generación no tiene derecho a vincular a las generaciones futuras. Es decir, las generaciones futuras verán lo que hacen. Sí, por la anotación final estoy completamente de acuerdo. Es decir, no se puede vincular, o por lo menos no se puede vincular ni siquiera para que refrenden. Porque los otros, los que vienen después, dicen, no, si yo no quiero cambiarlo, quiero refrendarlo, pero quiero decirlo.
Es decir, que yo creo que desde casi todos los puntos de vista, y este que tú dices, pues corrobora ello, es decir, no se puede prescindir. Si tú estás alegando que has llegado a esta situación porque has podido decidir y que has podido intervenir en libertad, no hay ninguna razón, al contrario, lo que hay es totalmente incongruencia en decir, pues esto ya lo vinculamos para siempre. No, si quieren refrendarlo, queremos aplaudirle, queremos refrendarlo, bueno, pues tampoco permitimos eso, hay que hacerlo y por lo tanto me parece que esto no. Estoy empezando por la segunda. Dice, un poco menos optimista. Yo hoy la verdad es que no venía muy optimista porque con todo esto que estamos viendo, la verdad es que yo venía más bien, digamos, con no mucho entusiasmo, no por el acto, sino por la situación que nos rodea, con no mucho entusiasmo y con no mucha esperanza, porque esto que yo he sintetizado antes de problemas son de un alcance, de una gravedad que podemos estar en situaciones que nadie cree, porque lo mismo que la gente no creía que aquí sería posible que la gente cayera a los niveles de pobreza que ha caído ahora, o unas clases medias, o que la gente vea amenazada cosas tan elementales como su casa o su salario, y estamos bordeando eso. Bueno, aquí yo me alegro que me digas que yo soy un poco más optimista, porque la verdad es que a veces me digo, bueno, es que eso puede ocurrir, lo peor puede ocurrir, y por lo tanto me alegro esto, pero en fin, esperemos que sabiendo estas cosas procuremos actuar y poner remedio y dar pases en la línea que aquí hemos estado hablando esta mañana. Bueno, el primer punto pues yo creo que es claro. La Comisión Internacional de Juristas, no digo que Gil Robles no metiera la pluma también, pero yo creo que fue más que de demócratas cristianos, así como el contubernio de Múnich del año anterior, la presencia demócrata cristiana fue bastante fuerte, pero no única. Yo creo que fueron también los juristas, los propios juristas liberales, Madariaga también estuvo también detrás, bueno, pero en cualquier caso eran gente liberal, y entiendo por liberal también a una persona como Gil Robles en ese punto y otros. En fin, pero por lo tanto, el documento que sale de Ginebra, que por cierto lo digo para los más jóvenes, tú has dicho, Lorenzo, que lo leíste, lo cual demuestra que estabas un poco en la clandestinidad, vamos, quiero decir, exagerando, que aquello no llegaba, no se le compraba en las librerías, ni se encontraba en los tiendas, aquello lo teníamos personas que nos traían, que llegaba subrepticiamente, etcétera, era un documento clandestino. Sin embargo, 1963, coherentemente con esto, pues bueno, en España, claro que Fraga alegaba que había cosas, las leyes administrativas del 57 y del 58, la ley orgánica. Es verdad que el régimen de Franco también se movió desde el plan de estabilización del 59. Yo no he dicho al contrario, he dicho lo contrario. El régimen de Franco se movió, pero siempre fue una dictadura. Nunca fue una democracia. Ahora, claro que se movió. Las leyes administrativas del 57 y 58 permitían ya cierto control, que es otra de las características del Estado de Derecho, permitían cierto control, no del Ejecutivo, no del Consejo de Ministros, pero sí, si un concejal se pasaba de la raya y no era muy del régimen, sí se podía ir a por él. Hacia las leyes administrativas del 57 y del 58 y la ley orgánica del Estado del 60 fueron leyes que Fraga aducía como que estábamos en vías de un Estado de Derecho. Hombre, vías desde el 45, digamos, el momento en que ya las democracias han ganado la guerra, hasta el 60, ellos sabían, y Fraga lo sabía perfectamente, por eso el libro mío lo secuestró, porque creía que yo iba a sido tan ingenuo de que yo iba a decir en mi libro, luego España, ergo España no es un Estado de Derecho. Yo no decía que España no fuera un Estado de Derecho, porque lo editaba Cuadernos para el Diálogo, donde nos jugábamos las 4 perrillas que teníamos, y se trataba de que el libro pudiera salir y venderse, como así fue. Pero ahí quedaba claro que no se cumplía ninguna de las condiciones, no había elecciones libres, no había plataformas o tendencias o como se quiera llamar, partidos políticos que pudieran defender sus opciones. La responsabilidad de la administración ante los poderes judiciales eran mínimas, no alcanzaban, eran actos políticos los que en circunstancias normales se transforman en actos administrativos y por lo tanto fiscalizables. No había derechos fundamentales, es decir, no había división de poderes. Tú has recordado la ley en que Franco podía hacer las leyes directamente contra, no sin Consejo de Ministros, sino ni siquiera de las Cortes, que se quedan después inmediatamente. Es decir, no había nada, aquello realmente era el retrato de lo que no era un Estado de Derecho y por lo tanto me parece que eso, cuando el régimen, y así se lo dijo Europa, cuando el régimen avalado en esto y en el libro de Fraga, editado
clandestinamente. Quiere decir, si tiene algún ejemplar, yo sí lo conservo, del libro de Fraga, España, Estado de Derecho, no tenía editor ni nada. Era del Ministerio, pero lo sacó también como clandestinamente para darle de una aurea también de prestigio entre ciertos sectores. Y ahí, claramente, España no tenía nada del Estado de Derecho. Bueno, Europa, ¿qué es lo que hace? Lo que hace Europa es decirle claramente al año siguiente que no puede entrar en la Unión Europea, entonces llamaba el mercado común europeo, no podía entrar en la Europa unida de ninguna manera. Y Franco no entró nunca, y eso honra a Europa. ¿Qué hubiera pasado hoy con una persona ya como Franco evolucionado en los años 60? En aquel tiempo, digamos, Europa diría que era más seria, y a Franco claramente se le dijo siempre que no. Cuando iba Willastres o cuando iban los ministros económicos con el plan de desarrollo y el plan de estabilización, etcétera, siempre se dijo no es democracia y por lo tanto no puede entrar en Europa. Y eso, por lo tanto, también quedaba claro. Muy bien. Muy bien. Disponemos de 5 minutos, quizá una intervención más y tendríamos que dejarlo. Creo que por acá había algo. Yo voy a procurar ser breve. Sí. Sí, presione el botón. Exacto. Sí. Ahí está, ahora sí, ¿no? Vale, la tecnología me pilla. No, voy a ser muy breve y de hecho quiero preguntar por una cosa muy concreta, profesor. Gracias por su intervención y quiero aprovecharme expongo hoy aquí en este congreso en la tarde y quiero ver si es que su respuesta me sirve como argumento de autoridad después, así que me voy a aprovechar de usted. Es en relación a un problema muy concreto que es la justicia constitucional, ¿no? La posibilidad que tienen ciertos tribunales en distintos sistemas jurídicos del mundo de poder controlar, digamos, la elección de las mayorías, por decirlo así, ¿no? El poder de las mayorías, digamos, ¿no? Que finalmente la justicia constitucional pues tiene esta discusión entre la democracia, ¿no?, como la regla de la mayoría, y el constitucionalismo como un freno a ese poder que podría, ¿no?, exaltarse y bueno, es el temor a la tiranía de las mayorías. Entonces me gustaría saber, porque la Constitución española entiendo que señala claramente que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, tiene ahí un resabio, por supuesto, de este miedo constante, ¿no?, hacia la voluntad general, digamos, ¿no?, y al autogobierno ciudadano, por si acaso nos pasamos, ¿verdad? Si sirve eso. Me gustaría saber cuáles son sus impresiones respecto de esta particular manera de concebir la justicia constitucional. Es decir, si es que el miedo de la mayoría, ¿no?, este miedo de la mayoría se justifica o no en el caso de estas instituciones. Y, bueno, básicamente eso. Sí. Muchas gracias. Vamos, yo diría una cosa por de pronto, que si hay golpe, a los primeros que van a buscar, o los segundos, es el Tribunal Constitucional. Quiero decir que en caso de que alguien haya previsto no respetar la voluntad mayoritaria libremente expresado, no se preocupe, preocúpese, porque desde luego quien no va a estar ahí para enmendar frente a un golpista, decir, es que se ha violado, usted está violando la Constitución. Eso es lo primero que desaparece. En la noche esa del golpe, lo primero que se cierra son los que llamamos en derecho los centros de imputación. Porque el derecho tiene normas, pero si el centro de imputación no funciona, y si esa noche ha habido un golpe, ese centro de imputación al mañana siguiente está cerrado. Me refiero a juzgados y a Tribunal Constitucional. Pero bueno, en cualquier caso, en circunstancias normales, la circunstancia excepcional hay que tomarla en cuenta, porque el tribunal tampoco ahí sería freno frente a unas mayorías que alguien quiere distorsionar o utilizar fraudulentamente. Tampoco ya tendríamos Tribunal Constitucional. En circunstancias normales, sí, yo creo que el Tribunal Constitucional, que fue un invento concreto de Hans Kelsen, el nombre que para los no juristas yo creo que es básico y fundamental. Yo creo que toda la ciencia del derecho que hoy hay que saber arranca de Kelsen, y lo arranca en otras cosas, pero arranca de Kelsen. Bueno, pues el invento del Tribunal Constitucional me parece que es un gran hallazgo y que está muy bien. Hay luego diferentes formas, porque hay, por ejemplo, en Estados Unidos son el Tribunal Supremo Americano, luego en el sistema anglosajón son los jueces, es decir, hay diferentes formas. Y luego aquí, claro, está detrás de esto cómo se elige al Tribunal Constitucional. Y aquí tenemos una prueba también de la degradación de una institución a la que me refería antes, donde, claro, la politización y el fraccionamiento del Tribunal Constitucional hace que su legitimidad tenga menos legitimación a la vista de cómo se organiza y cómo funciona. Bueno, pero en cualquier caso está ahí el tribunal. Yo le confieso, y en esto con mi querido amigo Francisco Tomás y Valiente,
en aquellos lejanos tiempos antes de su asesinato, algunas de nuestras peleas de discusiones fuertes es porque, claro, él había sido ya, yo cuando era presidente no le debatía tanto esto, pero también. Pero yo soy más jacobino, si se quiere, yo soy más del legislativo. Claro, porque si hay mayorías fuertes sobre algo y el Tribunal Constitucional, también hay que mirarlo, hay que ver qué tipo de alegación hace el Tribunal Constitucional, pero yo diría que equilibraría más. Usted ha dicho la palabra, tú has dicho la palabra, el intérprete supremo. Bueno, supremo, a ver cómo decimos esta palabra, por de pronto el primer intérprete es el legislativo. Digo esto porque hoy se está, no he hablado de esto, pero hay que tenerlo en cuenta, hoy se está intentando. Iba a decir, lo digo, pero no saquen más conclusiones de ella, subrepticiamente se está intentando sustituir el Estado democrático de derecho por el Estado constitucional de derecho. Cuidado con esto, porque entonces se dice el Estado constitucional frente al Estado democrático de derecho que se expresa a través de la ley, y la ley tiene que estar sometida a la Constitución. ¿Y quién es el primer intérprete o supremo intérprete de la Constitución? Los jueces, que son llamados por algunos los señores del derecho, los primeros o supremos intérpretes de la Constitución. Por si le vale mi opinión, yo reconozco y doy una gran importancia al Tribunal Constitucional, pero el intérprete primero de la Constitución es el poder legislativo, y con razones y con mayorías, digamos, tiene que ser considerado por el Tribunal Constitucional, pero no incondicionadamente. Yo tendería más a un cierto equilibrio entre el Poder Legislativo y que un Tribunal Constitucional, para echar abajo una decisión, porque hay luego sistemas de doble lectura, por ejemplo, en las cámaras, que también está bien, el Tribunal Constitucional puede avisar de que hay algo y entonces se produce una segunda lectura. Si esa lectura tiene una mayoría muy cualificada, hay razones para pensar, bueno, que sí, que el que se equivoca es el Tribunal en una interpretación de la Constitución y que la recta razón está más bien de parte del Legislativo. Todo tiene sus riesgos, yo también admito que el legislativo también tiene sus riesgos, pero un cierto equilibrio me parece bien, y no dejar, por lo tanto, todo el poder supremo, primero y supremo de toda la interpretación al Tribunal Constitucional, sobre todo cuando ese tribunal, bueno, es difícil elegirlo de otra manera. Es decir, me parece que es un tribunal de razón, es un tribunal que aporta cosas muy importantes, pero también puede, si tomamos en serio el Tribunal Constitucional, también hay que tomar en serio el Legislativo. Y si el Legislativo seriamente y con mayorías muy cualificadas afirman de algo que eso es coherente con mayorías muy cualificadas y de acuerdo con la Constitución, el Tribunal Constitucional debería volver a pensarlo. El resultado de todo eso es difícil decir cuál sería la última palabra, pero yo desde luego tiendo más a pensar que la última palabra es la del Legislativo. Muy bien. Bien, si no hay más preguntas o sugerencias, demos paso directamente a la sesión de comunicaciones que viene en el programa, no sin antes agradecer de nuevo al profesor Elías Díaz la gentileza. Me permite solamente decir en relación con lo que porque quizás es interesante para todos. Claro que estaba en las palabras de Lorenzo, pero yo quería explicitarlo. La cuestión de Hitler en el 33. La cuestión de Hitler en el 33 es que llega legalmente el 30 de enero. Hindenburg le nombra canciller porque las elecciones del año anterior, en noviembre y en junio, habían dado una mayoría al Partido Nacional Socialista. Es decir, que el 30 de enero del 33, Hitler es nombrado canciller del Reich, y además yo diría incluso con una legalidad aceptable. Ya, digamos, habría que poner en cuestión para una legalidad aceptable. Es la legalidad. ¿Qué pasa después, en marzo, la ley de plenos poderes, que nunca volvió a ratificarse? Bueno, que la ley de plenos poderes era una decisión, digamos, ya no atenida a la legalidad que le había conducido a ser canciller. ¿Qué pasa en ese tiempo? Pues en ese tiempo pasa el incendio del Reichstag. Claro, el incendio del Reichstag es el que desencadena las detenciones de diputados comunistas y socialistas en gran escala. Es decir, que el Parlamento que se reúne en marzo para aprobar la ley de plenos poderes es un Parlamento ya disminuido, donde está la gente en la cárcel o asesinada. De ahí surge la famosa cosa esta que dicen que no es Bertolt Brecht, lo otro, que cuando vinieron a buscarme a mí ya no había nadie que me defendiera, porque ya no había quien le defendiera al que no había sufrido esto, y por lo tanto el 5 de marzo y 30 de marzo, en 2 meses,
30 de marzo y 5 de marzo del 33, aquello ya ha pasado por una ruptura llamada golpe de Estado desde dentro, de un no respeto a la legitimidad. Tan es así que la ley de plenos poderes, que ella misma instituía, que se iba a refrendar cada 5 años, en el 38, por supuesto, que eran los 5 años, nadie se acordó ya de pedir, ni nadie se atrevía a pedir ya que había que volver a ratificar la ley de plenos poderes, porque podía haber sido un régimen transitorio de autoridad del 33 al 38, no, en medio de eso ya estaba pues toda la brutalidad del régimen totalitario, y en el 38 ya nadie se atrevió a pensar eso. Y también, abusando del tiempo, pero ¿no?, para que no parezca que me olvido de la otra parte, y es que esto ocurrió en la Rusia del año 17, en octubre y noviembre del año 17, es decir, después de la revolución, no la de febrero, no la de Kerensky, Martov, etcétera, sino la revolución, diríamos, desde el punto de vista comunista, de la revolución de la buena, de la decisiva, ya de la de Trotsky y Lenin. Bueno, Trotsky y Lenin convocan las elecciones constituyentes. Es verdad que la convocan porque el campesinado estaba ya apropiándose de tierras y un poco impelido por esto, pero Trotsky y Lenin, y hay que decirlo, Trotsky y Lenin convocan elecciones constituyentes en todas las Rusias en octubre y noviembre, y son unas elecciones que digamos, fueron democráticas, y son unas elecciones, estoy buscando, que luego cuando uno busca las cosas no aparece. Aquí está. Es decir, que fueron unas elecciones democráticas, y el resultado, digo, porque todo esto procede del autor, de Lenin, que escribió este opúsculo que se llamaba Las elecciones a la Asamblea Constituyente y la dictadura del proletariado, y luego la inflexión. Bueno, hubo esas elecciones democráticas, esto se nos olvida, en la Rusia después de la Revolución de Octubre, unas elecciones, y esas elecciones produjeron el siguiente resultado. El resultado fue el siguiente: Partido del Proletariado bolchevique, estoy leyendo a Lenin, Partido del Proletariado bolcheviques, el 25%. Partidos socialrevolucionarios mencheviques, partidos mencheviques de minoría frente a los bolcheviques, pero que aunados a los social revolucionarios y otra serie de partidos socialistas, demócratas, estos tuvieron el 62%, es Lenin que lo ve, el 62%. Y luego los llamados cadetes, que no es que fueran militares, sino que eran los demócratas constitucionalistas, más al centro, pero que también que ya habían participado de la Revolución de Octubre, estos tuvieron el 13%. En serio, fíjense qué cámara en que los bolcheviques son el 25% y los otros dos grupos juntos o separados, uno el 62% y los llamados demócratas constitucionalistas el 13%. ¿Qué pasa? Esto es octubre-noviembre. ¿Qué pasa? Pues pasa que el 18 de enero del 18 se reúne la Duma, se reúne el Parlamento con estas mayorías, el 18. Y el 19, los grupos de asalto, que no todos aceptaron el dictat de Lenin, pero que bastantes grupos sobre todo de los marinos del Báltico, etcétera, opuestos a la medida, pero hechos que la clase, digamos, el sector de más vanguardia, con la ayuda de también, que siempre se les aprovecha a los pobres para esto, pues de ayuda de anarquistas, pues lo que hicieron el 19 es entrar en la Cámara, en la Duma, y se acabó el juego, todos fuera, y se suprime, se cierra la Duma. Es decir, con aquella mayoría. ¿Qué hubiera pasado en el mundo? Si estas dos cosas no hubieran ocurrido? Bueno, entre otras, tenemos derecho a pensar, también en relación con la actualidad, por favor, no más paralelismos, ¿no? Pero tenemos derecho a pensar que 60 millones de muertos, que se dice pronto, 60 millones de muertos en Europa entre el 39 y el 45, quizás si alguien no hubiera dicho se acabó la Duma o no doy el golpe de Estado dentro del Parlamento de la República de Weimar, posiblemente se podrían haber evitado los 60 millones de muertos. Bueno, perdón por esta invasión del tiempo, pero me parecía que este tipo de cosas también conviene que... Ya digo, la fuente aquí es Lenin. Este opúsculo antes se encontraba muy fácilmente. Yo creo que ahora ya las librerías lo deben tener oculto, pero es un opúsculo. Porque ahora luego lo que Lenin dice una página después, pero no quiero usar, es los bolcheviques vencieron, dice después del golpe, dice, los bolcheviques vencieron ante todo porque tuvieron a su lado a una mayoría inmensa del proletariado, inmensa edad, el 25%, y dentro de ella, y dentro de él, del proletariado, a su parte más consciente, enérgica y revolucionaria. Claro, sí, es verdad. Ese 25% era la parte más consciente y enérgica y revolucionaria. Pero bueno, para eso no haga elecciones. Es como si aquí decimos, mi partido ha tenido el 25%, pero es la gente más consciente y más inteligente y más universitaria y la que sabe más. Los demás son campesinos pobres, etc. En cierto modo era verdad, pero para eso no haga elecciones.
Y eso, en la página de este opúsculo, después de dar el resultado, en la página siguiente, en la página 9, en la página 8, yo lo tengo subrayado aquí porque Lenin mismo dice que sí, que era el 25%, pero que dentro de él era la parte más consciente, enérgica y revolucionaria. Bueno, pero convoque usted un concurso de revolucionarios, pero no unas elecciones libres, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la intervención. Desde luego no había una mejor manera de empezar un congreso sobre democracia. Vamos a dar paso directamente a la sesión de ponentes y muchas gracias también al público por las intervenciones. Muchas gracias.